Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos? Ya estamos al aire, ¿verdad? Creo que ya estamos al aire. ¿Correcto? Cabina, ¿estamos al aire? ¿Me indican si ya andamos al aire, por favor? Me parece que ya. Mil gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, viernes 24 de abril del año de 2026, en su programa de cada viernes en punto de las 18 horas, LexFem, a través de Sicaju Radio. El día de hoy, de verdad que estoy súper emocionada, mi corazón no para de latir, porque el día de hoy está con nosotros la maestra Esmeralda Lexiur Ferreira. Debo de decirles que a título personal, ella es una de las personas que más me ha inspirado en el tema de reparación integral del daño en materia de la investigación y persecución del hecho de feminicidio. Hoy que lamentablemente estamos viviendo acontecimientos que no deberíamos de volver a vivir, ya deberíamos de estar en esta tesitura de decir que ni una menos ni una más, y sin embargo, bueno, las realidades nos han alcanzado, las realidades no paran en estas circunstancias. Debo de decirles que para los que me conocen y saben que me apasiona mucho el tema de asesoría jurídica victimal y el tema de la lo que yo sé lo aprendí de la maestra Esmeralda. Fue una de las primeras personas a quienes seguí en redes y a quienes he venido. Cada curso que ella ofrece en tema de reparación integral del daño, en tema de asesoría jurídica, siempre estoy ahí a pie de cañón como su alumna porque no paro de aprenderle. Ella es una de las personas que más saben de este tema y de verdad que es imparable el conocimiento que ella tiene, y el día de hoy es un honor con todo lo que representa su agenda, con todo lo ajetreado que es su agenda. Es un honor tenerla el día de hoy en este espacio LexFem. ¿Quién es la maestra Esmeralda Lexiur Ferreira? Maestra, es un honor tenerla en este su espacio. Nancy, querida, muchísimas gracias por la invitación. Estoy honrada. Muchísimas gracias para ti, para todo tu bello auditorio, para el equipo que hace posible este programa y que nos estén viendo. Yo me disculpo por el lugar. Estoy justo afuera terminando la presentación, bueno, a medias de una presentación de un libro de una compañera perita antropóloga que está presentando un libro sobre un feminicidio de su hermana, y ella es perita en antropología social con la que trabajamos casos de feminicidio y bueno, la he querido. Quiero comentarte que no son tan justas tus palabras. Creo que me siento también muy honrada de contar con tu amistad y tu retroalimentación y conocimiento, de que estemos coincidiendo en espacios académicos, y muy contenta por tus logros y por todo lo que has hecho y por todo el trabajo que estás realizando en el tema de reparación. Se necesita muchísima gente experta en el tema. Creo que por eso, cuando me hiciste el honor de invitarme a tu programa, lo primero que pensé fue en ese tema, en que hay tanto que hablar y podríamos hacer miles de programas en el tema y seguiríamos aprendiendo todas de todos. Entonces, ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Yo soy abogada, soy de Veracruz. Sin embargo, bueno, he servido tanto en el servicio público que gente del Ministerio Público, desde secuestro hasta delitos de feminicidio, y llevo toda mi vida prácticamente trabajando. En mi vida jurídica, después del servicio público, me retorné al camino del bien y me metí como asesora jurídica. Por supuesto, también llevo casos de defensa. Me especializo en el tema de género y derechos humanos. Para quienes no me conocen, para quienes sí me ubican, pues también, por supuesto, súper saludos. Eh, eh, y bueno, el trabajo de toda una vida de las personas nos define justo cuáles son nuestras causas y qué nos motiva. Y la causa que motiva a su servidora es el de quienes las víctimas en este país logren tener justicia, justicia de verdad, no una justicia parcial, no una justicia con sesgo, sino una justicia real. Y llámame soñadora, pero aunque sea aportar con un granito de arena, si se puede, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que me mueve, eso es quién soy. Y también decir que formo parte detrás, hay todo un equipo de compañeras, compañeros peritos, compañeras abogadas, y somos parte de una consultoría que se llama Lexiur París y Asociados. Entonces, bueno, yo les comento todo esto con toda la humildad del mundo, de saber que siempre me encanta recibir comentarios, participen, que las dudas que tenga el público que nos esté escuchando,
que dejen por ahí sus preguntas para si no les da tiempo de haberlo visto ahorita en vivo, pues por ahí que dejen las preguntas y con mucho gusto, en cuanto pueda y me lo permitan, estaré respondiendo a las dudas que tengan con muchísimo gusto. Estoy abierta y bueno, pues ese es el tema. Por favor, pregunten sobre el tema. Ahí para eso estamos. No, hombre, maestra, yo le agradezco muchísimo que se haya dado la oportunidad, el tiempo de compartir con nosotros, con nuestro auditorio, porque este es un tema que difícilmente es conocido, maestra. Hace recién un par de semanas atrás veíamos esta situación que ya llegó ante este nuevo pleno de la Corte, decidir si la compensación subsidiaria era lo mismo que la compensación directa dentro de la reparación integral del daño, ¿no? Yo debo de decirle que yo lo aprendí de usted, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí en México todavía nos hace ruido. Todavía por ahí vemos abogados defensores que muchas veces presumen, ¿no? Y no lograron condenar a mi defendido a la reparación integral del daño por cuanto hace a los honorarios del asesor jurídico. Yo siempre he dicho, pues si la víctima fue la que menos oportunidad le dimos de decidir si quería ir a la fiesta, ¿por qué le tenemos que cobrar a la víctima el pastel, ¿no? Y la víctima gasta en un asesor jurídico, porque seamos honestas, maestra, en la realidad jurídica de nuestro país, aunque hoy tenemos comisiones de atención a víctimas, aunque hoy tenemos asesorías jurídicas públicas, no están especializadas en la gran mayoría de las comisiones de víctimas, no están especializadas la mayoría de los asesores jurídicos públicos, y las víctimas se cansan en ir ellas directamente a atender sus asuntos en las agencias del Ministerio Público, en recoger oficios, llevarlos a servicios periciales, llevarlos a policías de investigación. ¿Y qué terminan por hacer? Acudir al servicio de un asesor jurídico. Y entonces, ¿por qué si ya gasto en un asesor jurídico, por qué no contemplar el honorario del asesor jurídico como parte de la reparación integral del daño? De verdad que el tema de reparación integral del daño todavía nos hace ruido, porque en realidad no sabemos cuantificarlo. Y voy a decirle algo, los jueces no saben condenar específicamente en un tema de reparación integral. Maestra, ¿qué es la reparación integral del daño? Sí, empecemos por ahí y tienes toda la razón. La reparación integral es todo aquello que permite traducir en medidas y ajustes el dolor y el daño ocasionado a las víctimas por un hecho victimizante. Llámese hecho victimizante, un delito o una violación a sus derechos humanos. Todas las medidas, acciones que tienden a tratar en algunos de los casos a recomponer eso que se ha lastimado es una reparación integral. Y lo distingue de una reparación del daño, en que la reparación del daño todo es posible devolverlo exactamente como se encontraba. Una reparación integral se da cuando no es posible restituir, compensar, rehabilitar, resarcir eh, todo aquello que ocasionaste el daño. Por ejemplo, no es lo mismo robar un celular iPhone, ¿verdad? 17 Pro, que privar de la vida a una mujer, por razones de género o sin razones de género. Vamos a dejarlo sin razones de género. En el celular puedes ir a la tienda, comprar un iPhone 17 Pro y devolvérselo a la víctima. Pero aún así, la información de esa persona, ahora con la tecnología, con la nube y demás, pues puede ser que se recupere. Y pensemos que así es, por la tecnología que estamos hoy en día. Probablemente si este hecho lo contara yo de 15, 20 años atrás, diríamos que la información ya no la recuperaría. Ahí tendríamos que pagar entonces una reparación integral. Cuando no podemos restituir las cosas al momento en el que estaban, estamos hablando de una reparación integral. No hay forma. Por eso es la diferencia entre una reparación. La reparación del daño, podemos restituir el daño ocasionado, pero en una reparación integral se da cuando no es posible. No podemos devolverle la vida a eso. Podemos intentar con medidas y acciones generar lo más parecido a resarcir el daño a las víctimas. Esa es la diferencia con la reparación integral. Bien dices que aunque existen comisiones de víctimas, algunas que hacen un muy buen trabajo, algunas sabemos que la realidad es que no,
La falta de especialización y el título de comisión de víctimas se ponen un membrete. En la práctica hay muy poca gente que sabe atender a víctimas. Atender a víctimas, ya sea de un hecho victimizante como un delito o una violación a derechos humanos, y a veces convergen ambas, como en los casos tan delicados como el feminicidio, trata, desapariciones, seas hombre o mujer, niña, adolescente, persona con alguna discapacidad, o se confluyen todos estos elementos en una sola, vamos a tener que, hay protocolos a seguir. La reparación integral busca a todas luces a través de medidas que ya están establecidas, que no nos tenemos que inventar. Es decir, hay rubros que ya están diseñados desde el aspecto normativo, desde estándares de la Corte Interamericana, desde la Corte Europea, antes, ahora de la Corte Africana, que es la Corte más nuevecita, digamos, del 2010, que surge. eh, es la Corte más joven y lo que vamos a encontrar es que ya tenemos elementos de cómo generar una reparación integral, cuáles son esas medidas. Y estas medidas tienen una metodología, tienen una forma de sacarse cada una de ellas. Y también, una vez que entendemos cómo se sacan cada una de esas medidas, lo que podemos hacer es aplicarlo al caso por caso. Es decir, una reparación integral es un traje hecho a sastre. Tú lo sabes, querida maestra Nancy, no hay un caso que se repare integralmente igual al otro. No puedes decir, yo ya tuve un caso de feminicidio, donde así igualito una chica de 16 años y fue privada de la vida. No, no puedo ocupar eh, ese mismo plan de reparación integral en un caso de feminicidio que en otro. Podremos utilizar algún bosquejo de eso, pero no va a ser exactamente igual. Van a cambiar muchos aspectos porque las condiciones y la víctima es distinta. El núcleo familiar es distinto porque hay diferentes tipos de víctimas, directa, indirecta, potencial. Y lo último con lo que me quiero quedar es con la parte en la que comentas muy bien también, en el sentido de que hay cuestiones como el tema de todavía pensar si tenemos que pagarlo o no a la asesoría jurídica particular. Pues es un tema que no me extraña. Y no me extraña porque el problema es que nosotros transitamos en el tema del daño, como tal, la figura del daño, viene de una figura de materia civil. Y cuando se transita del civil al derecho penal, nos quedamos con muchas imágenes y cosas que no podían quedarse de esa manera. Y que sin embargo, como luego hacemos, llevamos de una materia a otra figuras jurídicas que trasladamos y que no hacemos el ajuste necesario. Y en el caso de materia civil, los gastos y costes estaban contempladas. ¿Por qué? Porque, bueno, era natural que entre particulares se tenía como obvio que había que gastar en abogados particulares. Pero cuando tú te vas, entonces, al fondo del tema público, del derecho público, donde se supone que es el Estado el que tiene que cubrir todo, donde se supone que el Estado tiene que garantizarte todo, donde se supone que no hay cobros de gastos, costas, entonces es ahí que dicen ahora, cuando cambia el derecho nuevamente, cuando se modifica con la reforma en materia de derechos humanos, cuando viene el cambio del sistema penal acusatorio, con esas dos reformas, se nos olvidó que las figuras también se transforman, ¿sí? Que hay figuras que también necesitan evolución y replantear su forma. Y esto, antes de que pasara con nosotros, ya había pasado en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Y este es el sistema jurídico interamericano, hablando del sistema jurídico que nos compete. Entonces, el tema de los gastos y costas, querida maestra Nancy, ya está establecido por la Corte, desde que la Corte Interamericana empezó a, eh, a fungir con su encomienda jurisdiccional y aplicar sentencias contra los estados partes de la OEA que así firmaron y se conformaron para poder acatar sus sentencias, como es el caso de nuestro país, México. Desde ese momento en que aceptamos las reglas del juego y la Corte Interamericana ya tiene toda una gran historia jurídica, jurisdiccional, donde establece que los gastos y costas, por supuesto que se pagan. ¿Por qué? Porque no hay que confundir los gastos y costas en antaño del derecho civil con el tema de los gastos y costas en materia penal. Estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes. Si bien el ámbito es público, a diferencia del ámbito civil que es privado, el Estado dejó de ser el único proveedor de los servicios en materia de justicia. Y lo sabemos, en este país las víctimas son las que mueven las reformas institucionales, son las que crean las instituciones.
No hay una sola institución, ni la Ley General de Víctimas, ni la Comisión de Víctimas. Ellas, por ejemplo, son un claro ejemplo de que quienes mueven a este país y quienes generan las grandes transformaciones para que usted y yo, como abogadas litigantes, podamos salir adelante, son las víctimas. Las víctimas hicieron posible que se creara la Ley General de Víctimas, con los colectivos de madres de personas y familias de personas desaparecidas, y hicieron también posible que se creara la Comisión de Víctimas. Entonces, todo lo que vemos alrededor de avances en materia de derechos humanos es gracias a los colectivos de familias que defienden, buscan a sus hijos, primero familias buscadoras, madres de feminicidio, personas víctimas de trata. Todas esas víctimas múltiples que hay son las que han podido hacer que este país avance y, por supuesto, las abogadas, los abogados comprometidos como usted, como muchas otras personas que quieren hacer la diferencia. Entonces, empecemos por decir que es una gran equivocación. He tenido referentes y para buscar esto pueden agarrar cualquier caso. Les puedo citar, por ejemplo, el último caso de la Corte García Andrade contra México, llevado a cabo con litigio de una organización que se llama Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Y, por ejemplo, ahí nuevamente vuelven a decir, aunque fueron particulares los que cometieron el posible delito, se vuelve a decir que se condena a gastos y costas, y nuevamente los gastos y costas se explican como este gasto que hacen con la contratación de representantes particulares. Es decir, una y otra vez vamos a agarrar una sentencia y vamos a ver lo mismo. El problema es pensar que eso está alejado de nosotros, que esos estándares de la Corte Interamericana no nos funcionan. Pero fíjate qué cosas, ¿no? Porque como defensores sí pedimos que se aplique la prisión preventiva justificada y no oficiosa, porque ya lo dijo la Corte Interamericana. Pero cuando se trata de los derechos de las víctimas, entonces ahí sí somos muy quisquillosas y quisquillosos para decir, híjole, es que aquí sí yo creo que no se puede, oiga, no, pues no, justo el tema está en que, como siempre lo digo, quienes creemos en los derechos humanos, creemos en los derechos humanos, estemos del lado del que estemos. Estemos hoy como defensa o como asesoría jurídica o incluso como autoridad, debemos de tener muy claro, los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, ni yo me opongo, por ejemplo, al tema de prisión preventiva justificada y no oficiosa, estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, pero también estoy en contra de quienes pretenden disminuir los derechos de las víctimas argumentando cosas como un derecho penal de antaño que ya no tiene nada que ver y una dogmática penal ya súper, súper rebasada. Por ahí me quedaría. Efectivamente, ¿no? Hemos transitado, creo que usted lo dice de una manera excelente. En el 2008 se da la reforma en materia de justicia penal, volteamos a ver un poquito a las víctimas. En el 2011 viene la reforma en materia de derechos humanos, 2013, 2014 se promulga la Ley General de Víctimas y usted lo acaba de decir, ¿no? De manera muy certera, es a partir de los lamentables casos de desaparición forzada de aquel entonces los casos de desaparición de los 43 con quienes todavía tenemos una deuda histórica que origina este engramaje de lo que son las comisiones de atención a víctimas. Primero la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y luego bajamos a las comisiones locales. Pero en la realidad, maestra, digo, yo no sé conforme a la infinita experiencia que usted tiene, pero es bien difícil que las víctimas puedan acceder incluso a esa figura de compensación subsidiaria que se contempla en la Ley General de Víctimas, ¿no? Y que todavía, maestra, hace un par de meses atrás, el tema del asunto de la pequeña Fátima, la adolescente Fátima, llevó a la Corte a referir si los padres de una víctima adolescente de feminicidio tenían o no tenían el carácter de víctimas indirectas. Es que es increíble, de verdad que aplaudimos todos estos criterios, pero es increíble cómo hemos transitado 2008, 2011, estamos eso fue en el 2025 que sale este criterio y todavía no nos cae el 20 de que víctimas son víctimas, maestra. ¿Por qué considera usted que vamos tan atrasados en este reconocimiento de la calidad de víctimas? ¿Por qué no tenemos herramientas procedimentales que realmente garanticen, dirían las sentencias de la Corte Interamericana? Ese transitar tendría que ser efectivo, tendría que ser rápido y tendría que ser sencillo a las víctimas para obtener una reparación integral. ¿Por qué no estamos todavía en esa tesitura, maestra? Eso es, yo también quiero saber eso, maestra Nancy, también quiero saberlo. Creo que lo único que a mí me queda, dada la experiencia que me puede llevar la práctica de lo que he visto, déjese usted distinguir víctima directa, indirecta y potencial, déjese usted identificar si en una familia que resultó ser
dañada con la muerte de su hija, integrantes de un núcleo familiar que resultan tener daños por la muerte de un integrante de su familia, se les cuestione si son o no víctimas, eso ya es una cosa horrible. Pero déjese usted tener a esta altura jueces, juezas, abogadas, abogados, hay que decirlo, que no conocen la Ley General de Víctimas. Es más, yo siempre pongo como ejercicio, perdón, algo muy práctico. Y digo, siempre cuando he tenido el gusto de estar con fiscales, donde también hay de todo, siempre les digo, yo les puedo ahorita revisar una carpeta cualquiera al azar y les aseguro que viendo desde únicamente las primeras hojas, me voy a dar cuenta si tu actuar es bueno o malo en relación con las víctimas. ¿Cómo? Le digo, claro. Digo, y no voy a leer absolutamente nada. Simplemente voy a buscar si está algo o no. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hace el inicio? Muy fácil. ¿Dónde está tu formato único de declaración de la víctima? Si usted toma una carpeta de investigación de cualquier ministerio público de este país, excepcionalmente va a encontrar a gente que tenga un formato único de declaración como lo prevé la Ley General de Víctimas. De ahí son puros rollos, lo que le digo, porque sencillamente no va a aparecer nunca ese formato. Un formato que es obligatorio de acuerdo a la Ley General de Víctimas, que yo tengo como primer contacto ante una persona, de levantarle. Y en la mayoría de los casos, el Ministerio Público, cuando ya pues pongamos que usted lleva a su clienta con un escrito de denuncia por una violencia familiar, el Ministerio Público tiene la obligación de preguntar, oiga, ¿y ya le llenó el formato único de declaración abogada? Porque los abogados también tenemos la obligación de llenar con nuestros clientes. Y si la víctima dice, no, pues no, y yo veo que el abogado pues tampoco sabe, entonces el Ministerio Público tiene la obligación de llenar ese formato y agregarlo a la carpeta de investigación y hacerle el trámite para el registro victimal. Sea la víctima de robo, de lesiones de primera fracción, del delito que sea, no importa. La ley no distingue entre delitos graves y no graves. La ley no te distingue en violaciones chiquitas de derechos humanos y violaciones grandes. La ley te dice víctimas de delito y víctimas de violaciones de derechos humanos. Y sin embargo, las fiscalías de este país no hacen el formato único de declaración, salvo sus contadas y honrosas excepciones. Yo, en lo personal, no conozco a nadie. Conozco a gente que una vez que ha escuchado el tema, lo ha puesto en práctica. Pero yo llegar a un lugar, a una fiscalía, vamos, he tenido la posibilidad de recorrer varias, no he encontrado una fiscalía que ya tenga esa capacidad de decir, yo ya tengo hasta los registros de mis bienes. No pasa. Y empezamos por ahí. Si yo como abogada, abogado, no me preparo, le estoy dando una calidad a la persona eh, ínfima en los servicios, pero incluso también como defensa, porque yo como defensa también puedo, ¿cómo voy a cuestionar una reparación integral desde, digamos, desde la propia ignorancia, ¿no? Desde decir, no te pago porque aquí no es materia civil, y entonces de aquí no se valen gastos y costas. Híjole, si ese es tu mayor argumento, qué terrible que del otro lado el problema sea que la asesoría jurídica diga, ok, está bien, tienes razón, aquí no, porque dudo. Es decir, falta capacitación en los operadores jurídicos. Y el tema victimal es un tema y un enfoque que casi no se tiene. No se tiene conocimiento del enfoque victimal. Acompañamos y hacemos nuestra función como abogadas litigantes, pero no un enfoque victimal. El enfoque victimal es saber cuáles son los parámetros y protocolos para atender a las víctimas, cómo se tienen que atender, desde cómo la entrevistas, desde cómo tú como abogada, cuando entra a tu oficina, a tu despacho, donde la estás atendiendo, cómo la tienes que acercar. ¿Qué pasa si la víctima es una niña que te pide auxilio? ¿Qué pasa si la víctima es una persona con determinadas características? Es decir, ¿cómo hacerlo? Y lo primero que les puedo decir, el primer reto es que en este país hay que aprovechar que existe la posibilidad de registrar a nuestras víctimas para que nuestras víctimas no gasten más dinero en sus bolsillos. Un ejemplo muy claro es de cuán desperdiciamos el sistema integral de atención a víctimas en este país, que muchas veces decimos, híjole, ya no regresó la señora del asunto tal, ¿verdad? No, pues yo creo que como casi no tenía dinero, pues ha de haber dejado el asunto. Y ahí nos quedamos con su asunto porque ya no pudo pagarnos, ya no regresó, ya no supimos nada de ella, la andamos localizando, no la encontramos. Y si la llegamos a encontrar, nos dice, es que, licenciada, no tengo dinero, ¿no? Desde que me pasó esa situación,
ya no pude hacer nada, me endeudé, pues tuve que pagarle de entradita unos honorarios a usted, en quedé endeudada, no pude, tuve que ponerme a trabajar, ¿no? Pedí prestado, me pasaron mil cosas. Y el tema de escuchar eso es inverosímil, es increíble. En un país en donde existe un fondo especializado para que las víctimas que están registradas puedan tener acceso a recursos. Pues, la víctima no tiene por qué decir, no puedo seguir llevando el trámite porque me quedé sin dinero. ¿Por qué? Porque hay un fondo que te dice que si tú registras a tu víctima, esa víctima tiene derecho a que se le paguen viáticos. Si tiene que ir y regresar a tu oficina, si tiene que ir a los juzgados, si tiene que trasladar de una ciudad a otra, si tuvo que cambiar su vida porque está haciendo, porque imagínense una persona que desapareció, su familia, su familiar, y por eventos de seguridad pública, pues está en riesgo, se tiene que hacer cambiar de domicilio, cambiar de vida prácticamente. Todos esos gastos lo hace la comisión de víctima, lo tiene que pagar la comisión de víctimas. Y sin embargo, no le explicamos a la gente, a nuestros clientes, a las víctimas de este país, que eso es un derecho que tienen, ¿sí? Y ahí está el fondo de dinero. Y dicen, devolvemos parte del fondo del dinero porque no se ocupa cuando estamos cayéndonos a pedazos de víctimas en este país. Pero víctimas que tienen malos acompañamientos, que tienen malas asesorías jurídicas, con jueces que obligadamente deberían de cerciorarse, así como con la defensa se cercioran si entendió sus derechos. De la misma manera tendrían que cerciorarse en toda audiencia si ya fue registrada como víctima y si no, hacerlo en ese momento porque para la calidad de víctima no se necesita otra cosa más que decir del principio de buena fe, que significa que si ella se asume como víctima, entonces se le considera como víctima. Y el amparo que comentas justo va en ese sentido, va en el sentido de decir que cuando el amparo de la ministra Ríos Farjat, justo iba en el sentido del amparo Fátima, justo iba en el sentido de que la calidad de víctima no se tiene que probar, la calidad de víctima se desaprueba. Y para desaprobarla vas a llegar hasta una sentencia, así como la presunción de inocencia se acredita o se desaparece al finalizar con una sentencia condenatoria y firme, de la misma manera dejas de ser víctima, salvo que una sentencia absolutoria firme te lo llegue. Si no, no hay forma. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante. Efectivamente, maestra, fíjese que le voy a contar una historia. Hay un lugar en el Estado de México en donde hemos llegado a solicitar este formato único de declaración de víctimas. Está la Ley General de Víctimas y está la Ley de Víctimas del Estado de México. Y nos hemos topado en fiscalías especializadas en razón de género. Nos hemos topado muchas veces con este argumento de parte del Ministerio Público. No, 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 es que eso aquí no existe, es que eso aquí no se estila. Eso no lo hacemos. No, sí, es que usted se lo está inventando de la Ley General de Víctimas, pero eso solamente se aplica para delitos federales. Aquí no, porque es un delito que se investiga por el fuero común. Y esa es la respuesta, maestro. Fíjese nada más el nivel en el que nos encontramos, porque además no le estoy hablando de una fiscalía especializada para investigar el delito de robo. Le estoy hablando de una fiscalía especializada para la investigación de los delitos de género. Y aquí sabemos que vienen mujeres víctimas de violencia familiar, que vienen mujeres víctimas de delitos de naturaleza sexual, y la respuesta es esa, ¿no? Aquí no se hace, yo no lo hago, no se estila, es una ley general que solamente se aplica a nivel federal y como el delito es del fuero común, pues eso aquí no se estila, ¿no? Yo nunca he visto una carpeta de investigación que contenga ese formato único de declaración. No, 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 eso que te lo hagan en la comisión de víctimas, porque soy Ministerio Público y yo solamente estoy para integrar la carpeta de investigación, esclarecer el hecho y no tengo ningún deber para con la víctima, ¿no? Entonces, fíjese nada más el tipo de respuestas si le estoy hablando 2026, maestra, el tipo de respuestas. Yo creo que usted tiene toda la razón del mundo al decir que necesitamos asesores jurídicos especializados que brinden un acompañamiento real para las víctimas, porque lo comentábamos la semana pasada en un congreso que hubo de SICAJU, en donde uno de los temas que se ponían sobre la mesa era justo este, la reparación integral del daño y las sentencias que se dictan por los tribunales de enjuiciamiento, en donde el tribunal de enjuiciamiento dice, pues toda vez que no quedó cuantificado de manera específica, déjese a salvo el derecho, le avientan la bolita al juez de ejecución y juez de ejecución tiene una limitante porque este tema debió de haberse demostrado con pruebas durante la audiencia de juicio oral en la parte de la individualización judicial de la sanción. Nos vamos a ejecución y resulta que la víctima muchas veces, pues como usted lo dice, ¿no? Ya no tuvo recurso para continuar con los servicios del asesor jurídico privado y entonces nos quedamos con sentencias que a la letra sí dice que se condena a la reparación integral del daño, pero que es imposible materializarlo.
¿cuáles serían, maestra, las funciones del asesor jurídico victimal para poder lograr la demostración de la reparación del daño, es decir, que se causó un daño a la víctima, y cómo cuantificar esa reparación del daño a la víctima y dejar de ser asesores jurídicos de chocolate, que nada más se sientan y hacen el acompañamiento de las víctimas en sala de audiencia, pero que no llevan verdaderamente la especialización para salvaguardar estos derechos de las víctimas? Fíjate que es una pregunta que conlleva una reflexión amplia y que sí he hecho muy constantemente. Y creo que la respuesta es, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. Eh, Hay dos formas en que un abogado o abogada, incluso yo me atrevería a decir cuando tú dices solamente acompañamos, no, ojalá se acompañara. Lo que se hace en la práctica la mayoría de las veces es asistir jurídicamente. El acompañamiento desde un punto de vista victimal contempla una visión psicojurídica, es decir, tú como abogado victimal tienes que tener un enfoque tal que sepas cómo dar contención si una víctima del delito que sea entra en crisis. ¿Cómo le tienes que hablar? El lenguaje que vas a utilizar. Muchas veces vemos estas parodias de los abogados y abogadas penalistas versus abogados civilistas o de familiar o de otras materias y se nos pinta así de manera muy ruda, chacalona, ¿no? Muy exótica. Sin embargo, yo me atrevería a decir que cuando se ponen esos memes, la persona que lo está escribiendo está describiendo a una persona penalista de antaño, de un penalista de una era muy distinta a la que se necesita de un penalista el día de hoy. Y lo digo no únicamente, ojo, por el tema de asesoría jurídica, sino incluso de la defensa. En la mayoría de los casos de defensa, sabemos que hay muchas violaciones a derechos humanos y eso hace que en automático tu, tu cliente deje de ser una persona acusada para convertirse en una víctima de derechos. Entonces, tú no estás tratando tampoco con cualquier persona. Tienes eventualmente que a veces tratar con posibles víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, es una visión importante tener el enfoque victimal y esa es parte de una capacitación. Entonces, tenemos que transitar justo de la asistencia jurídica, del asistencialismo jurídico, al acompañamiento real, donde sé enfoques, donde sé contención, donde yo sé sacar una cuantificación de reparación integral y si no lo sé, sé cómo pedirlo y a quién pedirse, porque se vale. No todos los abogados y abogadas de este país sabemos sacar una cuantificación para una reparación integral, pero sí podemos contratar a gente, a peritos, a peritas que lo puedan realizar. El tema es que yo eventualmente lo sepa para poder defender todo aquello que voy a llevar. Y el tema también importante es que necesitamos esta capacitación porque es importante que transitemos, le digo, de este nivel a un nivel más profundo, en donde tenemos, donde dice mucha gente de manera despectiva, cuando, y usted lo sabe en el árbol jurídico, ¿qué llevas? No, pues a la víctima, no, las víctimas ni dejan dinero, ¿no? Eso hay que decirlo también. Claro, la parte regularmente con menos recursos es la víctima. Y si aparte encima de todo tenemos a un abogado o de abogada deficiente que no sabe del tema del sistema de atención a víctimas, integrar atención a víctimas, pues mucho menos va a haber posibilidades de que esa víctima tenga un futuro próspero en su carpeta si para poder sacarlo adelante tengo que tumbar dictámenes de la propia fiscalía que son contrarios a los intereses de la víctima y la víctima claramente a duras penas si tiene para pagarme mis honorarios y le quiero pedir un peritaje particular que claramente no va a tener dinero para poder contratar. Pero si yo le digo, oiga, ¿qué cree? La puedo registrar y puedo pedir y demás, pues sería otro mundo. Y también tiene que ver con la parte en la que por no tener este conocimiento, pues no nos atrevemos porque ni siquiera tenemos el alcance de saber que existen estas posibilidades de recursos para las víctimas, porque le aseguro que si los abogados en este país ya lo hubieran agarrado la onda, al sistema de víctimas, les aseguro que habría más asesores jurídicos. Entonces, por eso cuando a mí me dicen que la asesoría jurídica victimal es para gente pobre, ¿no? Yo digo, pues depende de qué abogado lo esté diciendo. Si es un abogado que no sabe todas las áreas de oportunidad que tiene el grado victimal, pues me queda claro que sí. Y sobre todo el tema está en que la dignidad de las víctimas tiene que hacerse de tal manera que empecemos por la abogacía y el primer nivel de contacto es el abogado jurídico. ¿Qué nivel?
de víctima va a poder ser y va a poder aspirar a una reparación integral de acuerdo al nivel de abogado que tiene. Y el nivel de abogacía es justo una persona capacitada en el tema, que sepa de enfoque de víctimas, que sepa de perspectiva de género, que sepa de derechos humanos y que pueda argumentar de manera extraordinaria por qué sí se tienen que pagar cosas tan ínfimas como los gastos y costas, lo que tú decías, y la regla siempre está. Si le ocasiona un daño de algún tipo, se tiene que reparar. Si me ocasionaste un daño psicológico, emocional, patrimonial, económico, físico, psicológico, todo tiene la obligación de pagar. Y en el caso específico de la asesoría jurídica particular, es un daño a mi peculio patrimonial, por eso tienes que resarcir. Entonces, ¿qué hace falta para una asesoría jurídica así? Capacitación, capacitación y capacitación. ¿Sí? Esa es la única forma. Yo creo que reciente, y tú estarás de acuerdo, que se está moviendo el tema de reparación integral. Y sí, es increíble porque tiene 13 años la Ley General de Víctimas, tiene 22 años la Declaración de Principios de Justicia de Acceso, de acceso a la justicia de las víctimas de abuso de poder, tiene tantos años, y eso ya han estado ahí. Y tenemos sentencias de antaño que ya también tienen muchos años ahí. El caso tan solo de Campo Algodonero, estamos hablando de casos contra México, porque aparte queremos que sean casos de México. Si queremos casos de México, desde Campo Algodonero en 2009, ya se viene hablando, y desde mucho antes, con el primer caso de Martín Yot, vamos a tener que, se viene hablando del tema de la reparación integral, y la falla está en la falta de capacitación de todas las personas que componemos el sistema de justicia. Nos falta ministerios públicos, jueces. Hay jueces. A mí en una audiencia me dijo un juez en Veracruz, y tengo que decirle, obviamente eso fue directo al amparo, un juez que le pedí que reconociera la calidad de víctima en audiencia, lo cual se les hace aquí como súper extraordinario, cuando es un tema que no debería de serlo, es tanto como una lectura de derechos, y le pedí que hiciera reconocimiento de víctimas indirectas a un niño de 7 años cuya madre había sido víctima de feminicidio en grado de tentativa, y dijo que no podía ser víctima indirecta porque las víctimas indirectas solamente existían cuando la víctima directa moría. Un juez, y no en el 2013, en el 2026. ¿Sí? Entonces, si partimos de eso, y incluso en un receso delante de la defensa le dije, le presento la Ley General de Víctimas, y la vio y me dijo, es que no la conocía, pero si quiere podemos repetir la audiencia para que pueda yo argumentar, y le doy la razón. Digo, ya pasó ese momento. Ahora viene el momento del amparo. Entonces, el tema justo es que sí te creo todo lo que me dices, vaya, son historias que parecen absurdas, que no debieran ser a estas alturas, pero esto nos habla del nivel y la falta de capacitación que se tiene. Un tema que tienes 13 años en una ley, que aparte se siga confundiendo ley federal con ley general, es sumamente grave. El artículo primero de la Ley General de Víctimas establece claramente que es una ley justo reglamentaria del artículo primero y 20 constitucional. Por lo tanto, es absolutamente utilizable en todo el Estado de la República. De hecho, te debo de confesar que yo no utilizo en mis litigios, nunca utilizo ni en mis peritajes, utilizo las leyes estatales. Nunca las utilizo. Yo siempre utilizo la ley general. Salvo que en las leyes estatales específicas del lugar donde estoy trabajando vengan unos derechos más beneficiosos que en la ley general, es como lo utilizo. Pero de ahí en fuera, siempre utilizo la ley general. ¿Por qué? Porque es la que está más actualizada, eh, digamos que se hizo con consenso de los colectivos, y en los demás, las leyes son copia y pega de la federal. Y ya no la han ido cambiando. Entonces, desde el 2013 no han seguido modificándose las leyes estatales. Muy contadas son aquellas leyes de víctimas estatales que se han seguido modificando. En cambio, la ley general sí ha tenido cambios y son impulsados por colectivos. Entonces, tienes la garantía de que tiene los más altos estándares siempre. ¿Sí? Entonces, tú te tomas la ley general, de cualquier tipo de ley general, como la ley general de acceso, sobre la ley estatal de acceso de cualquier entidad, porque es el estándar que tienes. De ahí para arriba. Si en una ley estatal tú te encuentras un estándar mucho mejor que la que establece la ley general, pues entonces lo tomas, pero si no, de ahí para arriba, de la general para arriba.
Entonces, esto es un absurdo que me queda claro que sí puede pasar, porque tenemos hoy en día gente que ni siquiera sabe la existencia de la Ley General de Víctimas, nunca la han leído, y la prueba está, te digo, en que seguimos pensando que las víctimas de este país no merecen tener el pago de los gastos que realizan por sus abogados. Ahí tienes la mejor prueba. Efectivamente, maestra. Fíjese que uno de de las situaciones yo creo con la que más nos topamos en el ejercicio del sistema de justicia respecto de las víctimas es con la falta de conocimiento idóneo sobre las pruebas que sirven para cuantificar la reparación integral del daño, ¿no? En las fiscalías, por ejemplo, no hay peritos en materia de matemáticas actuariales que se necesitan para poder establecer esta afectación, ¿no? Uno llega de repente y les habla de proyecto de vida y dice, no, espérate, no, ¿cómo proyecto de vida? ¿Eso qué es? ¿De dónde lo sacaste? Llegas y les hablas de lucro cesante, de daño emergente y no, 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 eso aquí no funciona, ¿no? Porque solamente le robaron el teléfono celular. ¿Qué falta en las fiscalías o qué falta en ese conocimiento al que creo que usted y yo coincidimos perfectamente, que nos hace falta en las asesorías jurídicas victimales para lograr una verdadera cuantificación de la reparación del daño? Porque en la experiencia que yo tengo, maestra, las sentencias que he visto en su gran mayoría dice y se deja salvo el derecho de la víctima, toda vez que es un derecho que le corresponde en términos del 20 de la Constitución, apartado C, fracción 4, para que en el procedimiento de ejecución de sanciones penales lleve a cabo la cuantificación de la reparación integral del daño, ¿no? Por una parte, se pretende salvaguardar el derecho de las víctimas a la reparación integral, pero por el otro lado, el sentenciado carece de certeza jurídica al conocer de manera íntegra la pena y la sanción respecto de la reparación del daño que tendría en todo caso que cubrir. Y eso es una deficiencia tanto de las fiscalías como de las asesorías jurídicas victimales, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos probatorios, maestra, que podrían ayudarnos para poder cuantificar una reparación integral? Fíjate que sí, desde el segmento pasadito te iba yo a comentar sobre eso que dices de dejar a salvo los derechos. Tú sabes que yo soy enemiga de esas situaciones. De hecho, lo primero con lo que empiezo las capacitaciones es, por favor, no vuelvan a hacer eso, ¿no? Queremos saber si somos buenos asesores jurídicos. Dime si dejaste a salvo tus derechos para ejecución en el tema de reparación. Es lo peor que podemos hacer. El tema que se nos olvida es que la obligación en una investigación y en la etapa de investigación, el objeto de la investigación, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, es investigar los hechos, acreditar la posible responsabilidad de la persona y tercero, tener los elementos para la reparación integral del daño. Eso lo dice el Código Nacional. Ese es el objeto de la investigación. Entonces, ¿por qué ese es el objeto de la investigación? Así como trabajamos con mucho empeño en llevar testigos para que digan sobre los hechos, la identidad de la persona posible que cometió el delito, ¿por qué entonces nos empeñamos con la misma fuerza y enjundia para poder acreditar los daños que se le han tenido a la víctima? Y eso habla justo de la falta de capacitación, lo cual lleva a que dejar a salvo los derechos de la víctima hasta etapa de ejecución es verdaderamente una evidencia factible, real, práctica de lo que implica no estar capacitado para ser asesor jurídico y mucho menos como fiscales en el tema de reparación. La Corte ha dejado a salvo los derechos y ha permitido que esto pase porque es obligado para el Estado que tenga que reparar. No se puede eximir a nadie de una reparación integral una vez que hay una condena, porque la reparación forma parte de la reestructura social. Y el Estado y la Suprema Corte convalidan que haya estas negligencias porque como al final de cuentas es obligación del Estado reparar, pues por supuesto que dice, bueno, a ver, o lo repara el Estado a través de las compensaciones, o permito que hagan lo que quieran en el proceso para que al final de cuentas en etapa de ejecución lo puedan hacer. Y el Estado tomó la mejor decisión para el Estado, no para las víctimas. Y vamos a dejarlo, porque si en este país la Suprema Corte tuviera realmente la garantía, mejor dicho, la ética y el trabajo para atender a las víctimas de ese país, haría lo que cualquier Suprema Corte o Corte Suprema de un país haría, que diría, tienes que hacerlo en el tiempo que se debe de hacer, y es cuando en la etapa de investigación. Y si no lo haces, va a haber responsabilidad, ¿sí? Entonces yo cuando veo algo así,
Lo que pienso es que hay negligencia, desconocimiento y eso es por cuanto a ese punto. Y por cuanto es el tema de qué pruebas. Todo, absolutamente todo, lo que sea legal, no violatorio de derechos humanos, que te permita acreditar lo que estás diciendo, es funcional. Todo. Te pongo un ejemplo. La persona que te dice que se dedicaba, previo a los hechos, a vender antojitos afuera de su casa, comida afuera de su casa. No tiene un registro fiscal, no está de alta en el municipio para brindar los servicios. Es una persona que tiene un negocio literal ambulante fuera de su casa, en la completa informalidad. Le robaron la venta de un día y fuiste a poner con ella la denuncia por robo, fue a lo mejor con violencia porque fue con un arma. Y entonces esa persona tiene que dejar de trabajar y al dejar de trabajar, pues deja de tener recursos porque de lo que vive es del negocio de antojitos o de comida corrida. ¿Cómo voy a acreditar las entradas y salidas económicas de esa persona? ¿Cómo? No tiene registros de Hacienda, no tiene un tema de, de un control económico que diga que se tenía, no lleva un contador que le lleve sus cuentas, no, porque vive la informalidad, es la realidad de la mayoría de, de las víctimas y de las personas en el país. Sin embargo, sí tiene a 4 vecinos que constantemente son compradores de su negocio, ¿sí? Y de esos 4 vecinos hay uno que te funciona porque dice, a ver, yo conozco a doña Chonita desde hace 10 años que tiene su negocio ahí, de hecho el negocio se llama María, pero todos lo conocemos como doña Chonita porque doña Chonita es la señora que la tiene. Y doña Chonita se pone ahí desde hace 10 años que yo le compro y me consta que la señora, todos los vecinos le compran la comida. Más de la señora, yo creo que al día viene atendiendo como unas 10 o 15 personas en su negocio. Es lo que yo veo. ¿Y qué es lo que vende? No, pues tú cuando vas, ¿qué compras? No, pues yo regularmente le compro 50, 60 pesos de comida, porque nada más soy yo solito y me como regularmente esto y esto. Parece algo absurdo, parece algo mínimo, parece algo de comedia, parece algo lo que ustedes quieran verlo, pero ese testimonio sirve. ¿Por qué? Porque es una forma de poder establecer. La vida de las personas, de las víctimas y de las personas en general no tiene por qué tratarse de encuadrar en un marco jurídico. El marco jurídico tiene que ampliarse para poder sostener las realidades diversas que hay. Entonces, nosotros querer tener a la víctima perfecta, a la que tiene un estado de cuenta de changarrito, la que lleva en una máquina registradora toda su cuantificación, y eso es un absurdo en este país. No esperemos una víctima perfecta en ese sentido. Entonces, la creatividad es justo lo que hace y el conocimiento penal de saber qué puedo meter, qué puedo utilizar, que prácticamente es todo, todo lo que podamos ingresar es prueba, se puede realizar. La notita de la señora en donde hace sus apuntes de cuánto compró, para qué venta, etcétera, todo eso funciona. ¿Por qué? Porque va acorde a la realidad. Ahora, no me vas a poner esas notas para alguien que es un empresario que está dando alta de Hacienda, que tiene una empresa legalmente registrada y que le fueron a asaltar la oficina. Pues entonces, por supuesto, las reglas para acreditar no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque tiene que estar ajustado a la realidad jurídica de las víctimas. Entonces, no busquemos pruebas irreales para situaciones reales, ¿no? Entonces, todo aquello se puede utilizar. Lesiones, por ejemplo. Tenemos lesiones, fracción primera. ¿Cómo lo acreditamos? Si se fue con el doctor Simi, si se fue a comprar a otra clínica, si se fue a atender a donde sea, fotografías, demás. ¿Por qué? Porque el rigor para la reparación integral es la forma en la que se va a incorporar a juicio. Si va a ser un documento, si va a ser calidad de un testimonio, eh, qué es lo que va a ser, si va a ser evidencia material, pero no tiene por qué ajustarse a las reglas procesales el conocimiento y la verdad. Es decir, yo no puedo pretender tener puro documento oficial. La facturita, el ticket del autobús, el ticket de la torta que me compré a la salida del reclusorio o al frente de los juzgados, esas notas dan cuenta de ello. Ahora, voy a una audiencia, ¿cómo justifico que estuvo gastando? Fácil. ¿Cuándo empezó la carpeta de investigación? El 15 de enero del 2016. ¿Cuándo termina la carpeta de investigación? Eh, ¿Cuándo se dio por finiquitada la carpeta? Porque llegan, por ejemplo, a un acuerdo el 30 de octubre de 2026. ¿De qué tiempo a qué tiempo estuvo esa persona yendo, vigilando su carpeta, yendo a investigar? No sé cuántas veces fue, porque no llevo una cuenta. Es irreal que las víctimas lleven una cuenta de cuántas veces pisaron el Ministerio Público. Es irreal.
Ni los abogados llevamos, difícilmente un abogado lleva cuántas veces fue a checar qué asunto. ¿Por qué? Porque vamos a ver uno y aprovechamos y vemos el otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Se entiende de acuerdo al estándar de la Corte Interamericana que todas las personas que ponen un asunto y lo concluyen de alguna u otra manera, sea para su beneficio o no, eh, eventualmente tuvieron que darle seguimiento. Se presume. Entonces, ¿cómo se presume? Pues bueno, de tal a tal fecha estuve revisando. ¿Qué tengo que acreditar? ¿Cuánto gasté? Los formalismos de tener que presentar exactamente la cantidad que cuantificas, eso no pasa en la reparación integral, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, me gasté 10,000 pesos en traslados y ida y vuelta durante estos meses que ha durado la investigación hasta este momento. No puedo, salvo que yo haya guardado todo eso. Entonces sería imposible acreditar cualquier daño. ¿Cómo se hace? Hay una presunción, una juris tanto. ¿Y por qué hay juris tanto? Porque hay una presunción de la víctima, porque se entiende que las víctimas le dan seguimiento y que en este país es fortuoso tener una investigación. ¿Sí? Aquí nada es gratis. Aquí todo te cuesta el autobús, te cuesta el día, te cuesta tu trabajo, cuánto dejaste de trabajar. Voy a una audiencia, ¿cuánto me costó trasladarme a esa audiencia? ¿Cómo acredito que gasté en esa audiencia? Bueno, no guardé los tickets, bueno, pero sí está la fecha del acta mínima de la audiencia. ¿Con qué acredito? Con esa acta mínima que yo gasté en hospedaje, me tuve que trasladar a una audiencia como víctima. Yo vivo ahora en Veracruz, pero mi caso se quedó en Ciudad de México. ¿Cómo lo acredito? Si no guardé los tickets porque se me fue, lo que ustedes quieran, se me perdió todo, lo que ustedes gusten y manden. Me voy a la audiencia. Tuve que trasladarme. Mi domicilio actual está en Veracruz y tuve que trasladarme a Ciudad de México. ¿Qué te dice la lógica? Que en algo te fuiste. En burro, en camión, en autobús, en avión, lo que sea, pero en algo te fuiste y te generó un daño, te ocasionó un daño. Ese daño se llama pecuniario y eventualmente se te tiene que pagar, ¿sí? Entonces, justo toda esa parte es lo que va a hacer que se pueda entender que la reparación integral tiene reglas específicas y que no hay limitaciones porque se trata de un derecho humano. La única limitación es acreditar que el daño ocasionó, no cuánto de daño se ocasionó. Y esta es una regla que les dejo ahí como regalo. No pretendan cuantificar cuánto fue del daño, sino que el daño se acreditó, ¿sí? Es decir, a mí demuéstrame que sí pasó el daño, que sí gastaste. No me acredites cuánto, a mí dime que sí gastaste. A mí acredítame que si estás afectado psicológicamente, no me digas cuántas terapias necesitas. A mí siempre hay que acreditar el daño. Y una vez que acreditas el daño puede ser íntimo. ¿Cuánto precio le pones a la salud mental o a la terapia psicológica de una madre que perdió a su hija, de un padre que perdió a su hija? ¿Cuánto le pones de terapias? No hay forma. Y lo cierto es que estamos acostumbrados a tasarlas. Una de las segundas reglas que le puedo regalar de la reparación integral es que no hay topes. Por eso, con la cuestión que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no lo veo como un arma de doble filo. Una cosa es establecer la diferencia entre compensación directa y compensación subsidiaria, que aparte no existe tal figura, porque en la ley no te habla de compensación directa o compensación subsidiaria. Es un término que dogmáticamente la Corte está sacando, pero no es un término que exista por sí mismo. La compensación es una y la compensación subsidiaria es una parte, una forma de dar del Estado subsidiariamente que se da en dos hipótesis. Una, cuando quien cometió la violación a derechos humanos fueron servidores públicos. Y dos, cuando la persona particular no puede pagar la reparación integral en materia penal, el Estado tiene que entrar a compensar a la víctima, porque como se trata de una pena pública, tiene que decir, güey, tú no cumpliste, me toca a mí cumplir, pero no puedo pagar la reparación integral porque yo no soy la persona que lo cometió. Fuiste tú. Yo pago una compensación, que no es reparación integral, es una compensación subsidiaria. Entonces, eh, ponerle topes a la compensación subsidiaria es un problema. Y la Ley General de Víctimas sí trae un tope. Y si aparte de ese tope que tiene de 500 unidades de medida de actualización mensuales, todavía le pones que debe de ser conforme a la unidad de medida de actualización, tenemos otro problema, porque la Corte Interamericana establece que poner topes es inconvencional en una reparación integral. Y segundo, no podemos cuantificar
con una moneda distinta al salario mínimo. ¿Por qué? Porque la gente no vive con unidades de medida de actualización. Vive en este país con salarios mínimos y a veces en la realidad ni con eso. Entonces, eso es inverosímil. Por eso es que yo no estoy absolutamente convencida del tema que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, porque pareciera ser de pronto que te da como un abrazo a las víctimas, pero en el fondo lo que está volviendo a regresar es decir, sí, hay topes y sí, sí se cuantifica, pero cuando se va a cuantificar es con unidades, con UMAS. Cuando lo cierto es que esas dos cosas, la palabra tope y UMA, son inconvencionales dentro de una reparación. Eso también se los puedo dejar como tip. No, hombre, maestra, pues muchísimas gracias por respeto al tiempo que nos regaló y el compromiso que sigue pendiente con usted, que estaba ahorita en la presentación de un libro. Le agradecemos profundamente, yo a título personal le agradezco profundamente que siempre nos regala muchísimo conocimiento y siempre es un verdadero placer de verdad aprenderle. Muchas gracias por su tiempo, maestra. Le mando un abrazo de corazón y sabe usted de toda la admiración que le tengo. Que pase Muchas excelente gracias. tarde, maestra. Muchísimas gracias a nuestra comunidad de Sicajú. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. De verdad que Gracias disfrutamos a ti. mucho de su compañía, maestra. Muchas gracias. Nos vemos el Hasta próximo luego. viernes. Gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes.